En esta oportunidad vamos a escuchar a Ricardo Belmont, quien mencionó que hoy es una de las peores etapas de la democracia en el Perú. El caso de los medios periodísticos, no se saben cuándo dicen la verdad o cuándo mienten. También el día de hoy se presenta el gabinete Mirta Vázquez para pedir confianza al Congreso de la República. Hoy se sabe si le dan el voto de confianza o lo mandan a su casa. Vamos a escuchar el análisis que hace el día de hoy Ricardo Belmont. Ya estoy en el aire. Estoy en el aire. En Facebook estoy en estos momentos, lunes 25. Perdón. Sí, miren, no sabía qué día vivo. He trabajado tanto fin de semana que estamos lunes 25 del 2021. Es muy importante que ustedes tomen nota, queridos seguidores de Facebook en todo el mundo, de los 2 años que viendo haciendo Facebook, donde está todo grabado para que ustedes lo puedan ver, releer, chequear. Hemos llegado a un punto en que nadie cree en nadie, que es la peor etapa de la democracia. Porque antes la prensa mantuvo cierto rigor para informar con el editorial, que era la posición del periódico, y lo demás para analizar lo que era la posición del periódico. Sentaban una posición y tú sabías qué periódico estabas leyendo, y ahora ya no sabes qué periódico estás leyendo, no sabes quién es quién, no sabes quién te dice la verdad y quién te dice la mentira. Yo quiero empezar esta sencilla transmisión a través de mi teléfono a la hora del café que comparto con ustedes, porque la conclusión que han llevado los, vamos a decir, los líderes políticos de los canales más importantes, periodistas importantes, políticos importantes, han producido esta crisis en el Perú. La han producido. Esto no se ha producido producto de los ambulantes, de los trabajadores, de los taxistas, de los transportistas, ¿no? de los que están en los mercados vendiendo para sobrevivir, ni los que salimos a trabajar todos los días con alguna ilusión de que esto va a mejorar. Esto va de mal en peor. Va de mal en peor porque el Perú está dividido, tan dividido como la guerra con Chile, tan dividido como la guerra con Chile. Y perdónenme que yo diga esto, un poco de historia, ¿no? La guerra con Chile fue entre chilenos y peruanos, con la traición de los peruanos a otros peruanos que querían combatir a Chile. Fuimos traidores en nuestra propia patria para que los chilenos entraran y ganaran la guerra. Que en verdad fueron los ingleses los que ganaron la guerra, los que mataron a Grau, los que mataron a Bolognesi, pero no lo mataron porque Grau no podía, ni Bolognesi no podía. No. La inferioridad de condiciones en que estaba Grau con el Huáscar, peleando con el Blanco Encalada y el Cochrane, dos modernísimas para esa época, naves traídas desde Inglaterra, eran para destruir nuestra marina de guerra. Nuestro héroe máximo, Miguel Grau, muere por la inferioridad de condiciones. A Bolognesi lo traicionaron también. Cuando Bolognesi escribía, apure Leiva, tráigame refuerzos, los refuerzos se quedaron en el camino, nunca llegaron. Y así perdimos la guerra con Chile. Y el último bastión, Chorrillos y Miraflores, fueron carne de cañón para las huestes chilenas que entraron como en su casa para marchar por Lima, aplaudidos por un sector de la población limeña especialmente. Es muy triste todo esto, porque cuando uno llega a estas alturas del partido y dice qué futuro nos espera,
el único futuro que no se espera es el de la represión. Acuérdense lo que le digo hoy, empezando la semana. Y hasta la fecha viene la represión. En la historia siempre ocurre que la primera acción refleja la segunda y la tercera. Siempre es así. El hombre que se deja humillar una vez será humillado 2 veces, 3, 4, 10, 20 veces. El que traiciona una vez te volverá a traicionar. El que te juega sucio te jugará sucio siempre. Eso es una condición absolutamente natural en la psicología del ser humano. Todos los filósofos de la historia lo han dicho que es así. Y no se equivocaron. Aquí nosotros hoy día estamos en una cuasi guerra civil. ¿Saben qué? Cuasi una guerra civil. Fíjense, yo ayer fui a Palacio de Gobierno porque el presidente me llamó para que fuera. Me llama el presidente: Ricardo, ven, esto de la resolución ha quedado en el aire, vamos a ver si lo resolvemos. Le digo: presidente, mire, la verdad es que yo quiero apoyar al Perú. Y muchos peruanos queremos apoyar a Donora en el Perú. Aquí no, yo no vengo por un sueldo, aquí vamos a apoyar el Perú, pero ya nadie te cree cuando dices eso. ¿Cómo te van a creer si todos los periódicos y todos los medios de comunicación están esperando que un comentario como este, que es el más visto hoy día en Facebook, diga algo que ellos lo van a armar después? Ellos van a armar después todo esto, como el juego de palabras cuando éramos chicos. Ya da miedo contar un chiste, ya da miedo contar una anécdota, ya preocupa que están siguiéndote para ver en qué momento pestañeas o cometes un error para trastocar todo el tema. Y ni el chiste vale la pena que yo les cuente porque van a usarlo de una manera perversa. Hoy día a las 11 de la mañana ovacan a la ministra, no le dan la confianza y se tiene que ir a su casa y el presidente tiene que armar otro gabinete. O le dan la confianza y el pueblo queda insatisfecho, estableciéndose ya por los dos lados una ecuación que no cuadra, nada cuadra acá. Esta cuadratura del triángulo que han hecho los medios de comunicación han llevado al gobierno prácticamente a una encrucijada donde no hay salida. Esta encrucijada donde no hay salida, yo ya la vi antes. Muchas veces la vi, en mis 50 años de comunicador. El 70% u 80% de los que me están viendo no habían nacido todavía. O sea que a ustedes les pueden contar un cuento, adornarles la píldora, ¿no? Pero los que hemos vivido la historia, te la contamos porque la historia es recurrente, es repetible, se repite permanentemente en el Perú, porque en el Perú cambian los protagonistas, pero la idea de país no cambia. El Perú siempre será un país colonizado, siempre será un país dividido, siempre será un país donde los intereses priman sobre la patria. ¿Por qué? Porque si te quitan la educación cívica del colegio, si ponen un periodismo rampante, vendido, ramplón, si los medios de comunicación se le entregan a quienes no quieren al Perú, pero se disfrazan de patriotas y tú te la crees, entonces ya partes de una premisa equivocada. Eso hacían los sofistas, esta corriente filosófica, que una mentira bien vendida se convertía en verdad. Y tenían que defender la mentira a toda costa, con todos los argumentos que fueran necesarios.
Yo recomendé hace 2 semanas que el presidente leyera El Príncipe, el libro cumbre de Nicolás Maquiavelo, para darle las pautas al príncipe en esas épocas de cómo salvarse de una situación límite, crítica. Y la solución está en nunca perder tus huestes, nunca perder tu ejército y nunca perder el apoyo del pueblo. ¿Qué ha hecho el poder fáctico? El poder fáctico empezó primero quitándole el partido, separando al partido, que es el único que lo puede respaldar. Segundo, eliminando a los líderes uno por uno. Y tercero, dejándolo en la orfandad al señor presidente para establecer una negociación en el tiempo que después te culminaría con su vacancia por incapacidad. Este plan está descrito en el capítulo 14 de el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Esta proyección es como un avión que va volando y se inclina 10 grados. Inexorablemente va a colisionar en algún momento, porque ya la inclinación imperceptible pone al Perú rumbo a su destrucción. Mi intención en todos mis editoriales ha sido denunciar el fraude desde el primer día en que las encuestas, su primera publicación realizada hace 9 meses o 10 meses, decía que el presidente de la República que prefería el país se llamaba Forsyth, cambiándole incluso de nombre, Forsyth. El segundo era De Soto, el tercero era Keiko, el cuarto era Acuña, el quinto era Lescano. Estoy mencionando nombres, porque ya no se mencionan partidos. Nadie sabe qué partido es de quién, se venden los partidos unos a otros. Y en este escenario no existía Pedro Castillo. Existía Verónica Mendoza, existía el padre Arana, existía... Pero esta era la jugada de hacerte creer durante toda la campaña que la elección al Parlamento no era importante. Ahí está el fraude, pues. Ahí está el fraude. O sea, ellos te han dicho durante un año de campaña que el Congreso no interesaba. ¿Cómo te lo dijeron? Ignorando al Congreso. Todo era la campaña presidencial. Todos los domingos salía la encuesta de la campaña presidencial. Sin embargo, en el Parlamento que ellos querían construir, estaban los 6 jinetes del Apocalipsis. Te pido por favor que revises lo que he puesto antes. Y los 6 jinetes del Apocalipsis corrían solos a tener la mayoría del Congreso sin que la prensa hablara de que el Parlamento podía ser manejado por ellos, para ellos, en un Parlamento que pasó piola y que se construyó con la máxima votación de 28.000 votos y con la mínima votación de 3.000 votos. La gente votó en la primera vuelta por el Parlamento y por el partido. Pero como habían promovido tanto a ellos, a Forsyth, a Porky, que le cambiaron de nombre, para que nadie supiera quién era verdaderamente y mostrar un dibujo animado encarnecido, encarnado por este señor extraño, raro, muy raro, que se había quitado la camiseta de Solidaridad Nacional, se había puesto una camiseta celeste y se había cambiado de nombre también. Ya no era López Aliaga, era Porky. Y con este cuento
armaron el Parlamento a tus espaldas. Ese fue el fraude. Paralelamente hicieron los debates con 24 candidatos a quienes se le daba 1 minuto para que expusieran su plan, y ellos daban ganador al término del debate a quienes ellos consideraban con las encuestas mentirosas. Por otro lado, las encuestas Datum, CPI, a la del comercio, Ipsos, eran las 3 encuestas predominantes, pero cuando ya surge Porky, surge De Soto y surge otra más, cada uno de ellos tiene una encuesta que da ganador a cada uno de los 6. Pero ninguno pasaba de 14%. Ese fraccionamiento fue planeado, porque cuando a ti te ponen una oferta de candidatos, están maleando la plaza. Es como si tú hoy día vas a comer a un restaurante y te ofrecen el menú con 24 platos que no conoces. Y te tienes que comer un plato de todas maneras. Porque la prensa te dice que eso es lo que hay, que eso es lo que existe, que no hay otra cosa más que esa, y que tú tienes que escoger. Entonces la gente no tiene apetito, pero va a las elecciones, va a ese restaurante a comer sin apetito. Entonces nadie quiere comer, se intoxica la gente. La prueba está que a ninguno le gustó más que los platos al 14%. Entonces en la primera vuelta ocurre que ya está armado el Parlamento con los 6 jinetes del apocalipsis. No te has dado cuenta tú que te lo armaron, pero ya tienen el primer tiempo con 5 goles adentro y va perdiendo el Perú 5-0. Y llega la segunda vuelta con la gran sorpresa que había un desconocido que iba montado en el botecito de Perú Libre que obtendría el 20%. Y a la segunda vuelta iría la candidata del 20%, sorpresa, Keiko Fujimori, y un desconocido llamado Pedro Castillo. Desconocido a nivel nacional me refiero, con todo respeto. Entonces teníamos a una señora Keiko con 14% y a un señor Castillo con 19 puntos y fracción. Vamos a redondear 15 y 20 para hacerla más fácil. Esta era la diferencia de 5 puntos entre el 20 y el 15, 5 puntos. Cuando el escenario no se podía cambiar porque el señor Castillo en Perú Libre no figuraba un día antes del cierre de las encuestas, en la última semana no existía Pedro Castillo en la última encuesta, no existía. Ahí lo habían puesto con 3%, 4%. Y resultó que gana. Ganó un desconocido. ¿Qué hacemos? Pensaron los genios maquiavélicos de alta data y de preparación organizada desde el poder fáctico. Dijeron, Keiko 14, el otro 20, no hay nada que hacer. Unámonos todos en función de Keiko. Y se unió De Soto, se unió Porky, todos los que habían insultado a Keiko en la primera, a Porky, se unió se unió el otro, los 6 pues que les he mencionado, y ellos se pusieron el membrete de defensores de la democracia y los peruanos. Ellos eran los peruanos con la camiseta de la selección peruana, ¿se acuerdan? Y al otro lado estaban los terroristas y los comunistas.
Y el 70% del Perú que estaba en el medio le dijeron: vota por la corrupción, sé corrupto, vende tu alma, pero no vote por los comunistas. Entonces, el 70% que no sabe lo que es el comunismo, que no quiere el comunismo, lo que quiere es que termine la corrupción, decidieron votar por Pedro Castillo, por Perú Libre. Y Perú Libre hizo una movilización a nivel de todo el Perú, donde se sumaron los que no querían la corrupción, y ganó Perú Libre con Pedro Castillo montado en ese caballo. La primera opción fue todos son terrucos, la segunda fue destruir a Perú Libre y dejarlo sin milicia, así decía el príncipe de Maquiavelo, no Ricardo Belmont, sin milicia, porque ahora la palabra milicia suena mal, pero el príncipe de Maquiavelo decía milicia, y te obliga, cuando no tienes milicia, a buscar en el libro del príncipe de Maquiavelo a los extranjeros y a los mercenarios. En esa época se refería que los fiorentinos tenían que pedir apoyo a Francia y contratar por dinero y por prebendas a los mercenarios. Esto está en el libro de Maquiavelo, no es un invento de Ricardo Belmont. El genio del mal, Maquiavelo, tenía frases extraordinarias. Divide, vencerás. Y también aplicaba la de Richelieu, no sé cuál, se la copió de quién, que decía: para ahorcar una persona, mándame 2 palabras escritas en un manuscrito cualquiera, en esa época, manuscrito, y serán suficientes para mandarlo a ahorcar. Eso decía el cardenal Richelieu. Estos 2 hombres, los más perversos de la historia, resultaron ser los hombres más brillantes y más queridos en sus épocas, porque tenían tanta inteligencia para la maldad que terminaron consolidando su posición de asesores. De asesores, ojo. Entonces, estos asesores, que fueron extraordinariamente poderosos, los más poderosos, se consolidaron en el mundo de la literatura, la ciencia, como quiera llamarle, como los estrategas de la demolición de cualquier proyecto que se quiera llevar en contra de los intereses que ellos manejaban. Esto te lo digo para que entendamos lo que va a ocurrir en el Perú antes de fin de año. Antes de fin de año viene el aumento de todos los alimentos. Sube la gasolina. Va a haber una inflación. No se va a poder pagar la deuda externa. Van a venir a cobrar los bonos soberanos y las calificadoras de riesgo van a decir que invertir en el Perú es peligrosísimo. Por lo tanto, las 3 calificadoras de riesgo más importantes van a hacer que el Perú entre en crisis, donde el Fondo Monetario ya no te presta dinero, nunca más, salvo que pagues intereses altísimos, porque como se te ha caído el crédito, para demostrar que tú eres tú tienes que pagar más intereses. Conclusión: Pedro Castillo recibe un país en quiebra y endeudado, con una reserva internacional en el banco de 60.000 millones de dólares, que están puestos a su vez en los bancos que defienden este sistema perverso en el cual hemos llegado. ¿Correcto? Si esta explicación no la entiendes, no hay nada que hacer. Ellos, magalizando la política, envileciendo al pueblo, trayendo periodistas mermeleros, trayendo extranjeros y matando lo que había sido la esencia del triunfo, tú has hecho abortar la criatura a los 3 meses, o si esto continúa de la manera que va, la criatura va a nacer muerta, porque el cordón umbilical de la madre, que es la patria,
ha sido cortado mientras la criatura está en el vientre de la madre. Esa criatura no tiene oxígeno ya. Paralelamente, otro negocio entra a tallar acá, que se llama COVID y las vacunas. ¿Correcto? Sobre el COVID y las vacunas no quiero hablar porque ahí saca tus propias conclusiones, que la ideología de género te dice que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Puedes violar, puedes hacer que te violen, puedes cambiar de sexo, puedes cambiarte los órganos genitales, puedes amputarlos, te pueden hacer una magnífica cirugía, ponerte una vagina donde antes habían testículos. Todo eso hace la ideología de género con tu vida. Pero no se oponen a que tú tengas la libertad de no quererte vacunar. Ellos te dicen que tienes que vacunarte obligatoriamente, porque si no, tú eres un incapaz y tienes que sacrificar a tu hija de 13 años, a tu hijo, sin saber las consecuencias futuras de esa vacuna, porque ya inició la campaña que los niños también se mueren. Y se mueren también las niñas y se mueren los jóvenes. Pero todos sabemos que siempre nos se han muerto los niños y los jóvenes. Y que existen otras enfermedades como el cáncer, el infarto, el ataque al cerebro, la diabetes, los problemas renales. Pero en el Perú ya nadie te dice esas cifras. No se hablan ahora de los cuántos se mueren de cáncer. Y como amigos míos se me han muerto casi todos ellos ahora en pandemia, que ya llevamos 2 años, sin garantías constitucionales. Por eso es que ayer me metieron un dron a mi casa, porque no hay garantías constitucionales. Me metieron un dron, firmaron a mi hija, a mi mujer. Entonces mi matrimonio entra en crisis, porque mi mujer comienza a asustarse, aunque valiente, comienza a asustarse por mis hijos. Mi hija ha sido filmada en su cuarto, han roto la Constitución, la privacidad, y de esto se encargó Canal 4. Pero nadie defiende el principio del respeto al domicilio, el respeto a la intimidad, tipificado en la Constitución, en el artículo 2, en incisos 7 y 9 de la Constitución. Se zurran en la Constitución. Estos no creen en nadie, son los más grandes delincuentes que hay. Entonces han creado varias escalas de delincuentes. Los delincuentes que pueden matar la honra, entrar a tu casa, filmar a tu hija que se está cambiando, porque para ellos la prostitución es el arma que tienen en sus manos. Prostituir, romper la Constitución. Y hoy día, para los que no se han dado cuenta, porque no saben pensar más allá de lo que te dice la prensa, pagada y mercenaria, es que si a la prensa no le paga el gobierno se va a tumbar a quien no les dé la plata que antes le daba. Entonces la prensa ha iniciado una campaña feroz de desestabilización y en el Congreso de la República se ha aprobado un cambio constitucional que está prohibido por la misma Constitución, pero ellos lo han hecho y nadie sabe. Ya está publicado en El Peruano que la cuestión de confianza tipificada claramente en la Constitución ha sido cambiada. La cuestión de confianza. Tú solamente puedes vacar de acuerdo a la Constitución a un presidente cuando se fuga, cuando se muere, cuando su incapacidad moral está demostrada por médicos, pero no porque se le ocurre a estos fascinerosos del Congreso de la República, que quieren cambiar la Constitución, que no quieren cambiar. Eso es la gran contradicción. O sea, vamos, acá la Constitución de Fujimori se respeta, pero ellos no la respetan, la Constitución de Fujimori. Pero si la quieren cambiar los otros, sobre el artículo
62 de la Constitución? No, no se puede cambiar el artículo 62, pero sí se puede cambiar el primero, el segundo, el tercero. El que ellos quieren cambiar se cambia. Entonces ahora hay dos medidas que pueden ocurrir. Yo no digo que ocurran y no quiero que pase nada, pero ustedes desde el Congreso están provocando al pueblo porque quieren tirarse abajo el gobierno con un golpe de Estado como el que le hicieron a Fujimori, que en el fondo estuvo bien el de Fujimori, porque Fujimori huyó del país. Y cuando huye del país el presidente, automáticamente tiene que relevarlo la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso, que ha ganado con solamente 28.000 firmas, votos, es una señora muy respetable seguramente, pero políticamente pues tiene sus intereses y ha puesto sus intereses personales sobre el país. Y con 28.000 votos quiere decidir el destino de 33 millones de peruanos. Vamos a ser justos, no 33 millones de peruanos, la mitad, ¿ok? La mitad, 17 millones, ¿eh? 17 millones de peruanos. Ella ha dicho, yo decido acá, desde la mesa directiva, con 4 personas que ganan 20.000 soles mensuales y premios y todo, que como queremos quedarnos en el Congreso, esto no se cierra ni de vainas, pues, porque también los de Perú Libre y los de los otros partidos dicen, ¿por qué vamos a perder nuestro sueldo? Vamos a tumbarnos al presidente. Y el presidente decide un día decide llamarme a mí de asesor, el presidente. Entonces ya no se habla de comunismo, porque obviamente Ricardo Belmont no es comunista. Y a Ricardo Belmont tampoco se le puede decir que es un ignorante serrano que viene de los Andes, provinciano. No, Ricardo Belmont tiene un perfil más o menos aceptable, pero vamos a iniciar una campaña contra este señor al unísono. Y se arma una campaña con los caviares, el fujimorismo, el aprismo, que controlan toda, escuchen bien, toda la maquinaria mediática del Perú, y dicen, ahora saquen a Belmont mañana mismo. Y a mí me sacan, con una campaña que nunca se habían dedicado a mí hace 20 años que no existía. No existí ni siquiera como congresista. Me invitan a un programa de televisión de la señora Leiva y hacen un montaje perverso, y ese montaje perverso se repite en todos los medios de comunicación, instalando nuevamente la mentira. Hay gente que me dice la solución. La solución era las 11 vigas maestras, contadas y explicitadas por el presidente de la República, cosa que no hizo, ojalá lo haga, porque las 11 vigas maestras establecían que desde el primer día la persona que robaba al Estado, que mentía, era considerado traidor a la patria y nunca más podía ejercer un cargo público y tenía que retirarse. A la cárcel, por supuesto, no a su casa, a la cárcel. Había que cambiar el Código Penal y había que considerar traición a la patria como delito grave cualquier robo al Estado. Había que devolver las garantías constitucionales y levantar el estado de emergencia. Eso proponía las vigas maestras. Son 10 vigas maestras, por eso así se llaman, son como los mandamientos de la ley de Dios, para que el país funcione. Esa era la solución. Yo llevé la solución, que no es mía, es la creación de mucha gente que trabajó en las vigas maestras para sintetizar en 10 líneas el punto de partida, como la elección de Gareca, quiénes son los 11 jugadores que alinean contra Bolivia. Así son las vigas maestras. Estos son los 10 jugadores claves. En este caso hubiéramos creado las 11 vigas maestras, pero no fueron 10. Pero en verdad son 10 que se amplían y van teniendo un sustento legal cada una de ellas. Bien, señoras y señores, dejo este comentario. Si a usted le gustó, compártalo. Dele un like, porque creo que el Perú, y ojalá no ocurra, lo están llevando a una situación igual a la guerra con Chile,
donde los inocentes pusieron el pecho y murieron, los saqueadores robaron el Perú como nunca, se hicieron las más grandes fortunas con la guerra con Chile, le regalamos parte de nuestro territorio y los traidores fueron apoyados por la misma prensa de ese entonces y por los mismos que hoy, con más poder, nos gobiernan. Yo me despido de todos ustedes, me voy a mi radio, RBC, que ayer curiosamente